Amigos, bienvenidos a USA en Español. Un nuevo país se prepara para entrar en Ucrania y Vladimir Putin ordena una masacre en territorio europeo. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta invasión de la Federación Rusa en Europa del Este, que continúa dejando miles de víctimas inocentes y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el día de hoy ha sido un día crucial para esta guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, que como hemos dicho anteriormente, una guerra condenada prácticamente por todo el mundo, una guerra injustificada de ninguna manera y que lamentablemente Vladimir Putin ha llevado a cabo en territorio ucraniano, rompiendo con la estabilidad mundial y rompiendo con la paz que ese continente había gozado desde hace muchos años. Pues el día de hoy, al parecer, hay un nuevo país que se quiere meter en el conflicto y Ucrania está diciendo el día de hoy: estamos listos y estamos preparados. Si quieren invadir nuevamente otro país, pues los vamos a estar esperando para repelerlos y dar la batalla como se las hemos dado a toda la Federación Rusa desde el primer día. Ucrania prometió que se encuentra lista después de que su vecino del norte, Bielorrusia, que Rusia, por cierto, ha usado como trampolín para su invasión, anunciara ejercicios militares para evaluar la preparación para el combate de todas sus fuerzas armadas. Fíjense lo siguiente: Bielorrusia, que está gobernada por un señor que se llama Alexander Lukashenko, yo lo llamo el dictador de Bielorrusia, es un señor aliado de Vladimir Putin, también algunos lo llaman el títere de la Federación Rusa y que Vladimir Putin utilizó para poder entrar en Ucrania de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. Pues el día de hoy el señor Lukashenko ha dicho sorpresivamente que está haciendo ejercicios militares ahora con sus fuerzas armadas. Esto llama mucho la atención porque fue lo mismo que dijeron cuando la Federación Rusa rodeó a Ucrania y justamente días previos a la invasión. Vladimir Putin le dijo al mundo: no se preocupen, estos solamente son ejercicios militares, ya las tropas van a devolverse a sus barracas. Y resulta que a las 24 horas ordenó la invasión total del territorio ucraniano. Pues el día de hoy el señor de Bielorrusia, el dictador Lukashenko, está haciendo prácticamente lo mismo. Y las autoridades y justamente agentes de inteligencia han dicho: Bielorrusia pudiera estar preparándose también para enviar sus tropas a territorio ucraniano por el fracaso que han sufrido las tropas de la Federación Rusa en ese país. Pues Ucrania dice el día de hoy: estamos listos para recibirlos, estamos listos para repelerlos. Se van a arrepentir de entrar en territorio ucraniano y es mejor que lo piensen dos veces antes de cometer una nueva locura. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha dicho el día de hoy que los ejercicios militares comenzaron el día miércoles. También utilizarán para evaluar la capacidad de sus militares para operar en terreno desconocido en una situación que cambia rápidamente. Y esto es lo que ha llamado mucho la atención, no solamente a las autoridades ucranianas, también a autoridades de inteligencia de Europa y los Estados Unidos. ¿Por qué el señor Lukashenko está preparando a todas sus tropas, a todo su ejército, para evaluar la capacidad de operar en terrenos desconocidos? ¿Es acaso esto el preludio de una nueva invasión en Europa del Este? ¿Es acaso esto el preludio de una invasión también en territorio ucraniano por parte de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia? Recuerden ustedes que este tipo de personas, me refiero al presidente de ese país, están acostumbrados a actuar como les da la gana, sin ningún tipo de responsabilidad. Ellos actúan con total impunidad, lo mismo que ha estado haciendo Vladimir Putin durante los últimos años, porque lamentablemente tenemos que decirlo y ser sinceros, el mundo ha fallado en ponerle un límite a estos dictadores que lamentablemente utilizan sus países y sus fuerzas armadas para agredir a otros países en esos continentes. Lamentablemente, amigos, esto es una consecuencia de la primera invasión de Ucrania en el año 2014, cuando se robaron el territorio de Crimea. Y ahora resulta que Rusia dice: Crimea nos pertenece, ya no le pertenece a Ucrania porque simplemente a nosotros nos da la gana.
No descartamos que la Federación Rusa pueda en algún momento utilizar el territorio de Bielorrusia, las Fuerzas Armadas también de Bielorrusia contra todo el territorio ucraniano. Así lo dijo el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, según importantes medios de comunicación que han divulgado la noticia a nivel internacional, cuando se conocieron ahora estos supuestos nuevos ejercicios militares que han sido ordenados por las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Y yo creo que el mundo debe actuar desde ya. Debe de decirle al señor Lukashenko, usted no va a correr con la misma suerte que ha corrido Vladimir Putin. Si se pasa de la raya y mete a sus tropas dentro del territorio ucraniano, va a sufrir graves consecuencias por parte de los países aliados. En mi humilde opinión, eso es lo que deberían hacer los Estados Unidos, Europa, todos los miembros de la OTAN y las grandes potencias de este planeta, como por ejemplo Canadá, Japón, Australia y todos los países que se han negado a aceptar la idea de que Vladimir Putin puede hacer lo que le da la gana e invadir el país que quiera en cualquier momento. El ejército ruso ha reducido a atacar a civiles porque los líderes rusos ya saben que no pueden vencer a Ucrania ni a sus fuerzas armadas. Así lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un discurso desafiante el día martes por la noche. Y es que ahora Vladimir Putin se ha llenado de locura porque sabe que no puede ganar la guerra, porque sabe que cometió un error desde el primer día y por la vergüenza internacional que está sufriendo en este momento. Una gran potencia como Rusia resulta que no pudo con un enemigo mucho menor como lo es en las Fuerzas Armadas ucranianas y el pueblo de ese país. Pues ahora resulta que Vladimir Putin ordena simplemente atacar a los civiles, atacar justamente a las personas inocentes en Ucrania para liberar justamente la frustración que siente de no poder ganar esta guerra que él mismo inició de una manera injustificada. Varias ciudades ucranianas se han convertido una vez más en objetivos militares rusos, también de los ataques de las Fuerzas Armadas de ese país. Toda esta escalada del bombardeo de hoy claramente no indica que Rusia tenga ningún propósito militar especial, así lo dijo el presidente Zelensky en esta alocución a su pueblo para aclararles el estado de la guerra en este momento. Y es que él tiene razón, esto no tiene ningún objetivo militar, esto no tiene ningún objetivo estratégico, simplemente es un señor que se encuentra en Moscú lleno de una locura que no le permite pensar claramente y ahora resulta que por la frustración que tiene manda a bombardear a cuantas personas o ciudades ellos puedan y esto lamentablemente lo que sigue dejando son víctimas de este conflicto que no tiene ningún tipo de justificación. Un ataque, por ejemplo, a Zakarpattia. ¿Qué le puede exactamente interesar a esto Rusia? Están tratando de ventilar su impotencia porque no pueden vencer a Ucrania, no pueden vencer a nuestras Fuerzas Armadas que continúan dando la batalla desde el primer día, así lo dijo el presidente Zelensky. Y yo estoy de acuerdo con esta declaración. Vladimir Putin en este momento ya no tiene un solo objetivo militar. Por supuesto, las Fuerzas Armadas de Rusia se encuentran concentradas en el este del país porque no encontraron otro lugar seguro dentro de ese territorio. Y se encuentran en el este porque este territorio se encuentra poblado por muchas personas que son prorrusas y que ellos quieren dejar de pertenecer a Ucrania. Y a mí me parece muy bien. Si alguien no quiere vivir en un país o no se siente contento donde vive, pues debería tener el derecho de irse. Pero eso es lo que deben hacer estos prorrusos que se encuentran en Ucrania. Si les gusta tanto Rusia, pues váyanse a vivir en Rusia, pero no pretendan dividir a Ucrania simplemente para ahora anexar ese territorio a la Federación Rusa. Esto es totalmente injustificado y la comunidad internacional no debería permitir jamás que esto continúe ocurriendo. El presidente Zelensky también destacó otros objetivos de las Fuerzas Armadas de Rusia, como por ejemplo atracciones para niños, almacenes de granos u hogares de civiles. Señaló también que esto no tiene ningún valor militar o estratégico para las Fuerzas Armadas de ese país
y es parte de lo que veníamos diciendo. Simplemente la frustración que siente Vladimir Putin y el ejército de Rusia de no poder con un enemigo mucho menor los ha llevado a cometer locuras inimaginables que, por cierto, la mayoría de países ni siquiera habían previsto. Cuanto más este tipo de ataques se realicen, más lejos estará Rusia de la civilización. Así lo dijo de manera categórica el presidente de Ucrania. Y esta frase me llamó mucho la atención. Fíjense lo siguiente, cuanto más locuras de este tipo realicen, Rusia se seguirá alejando de la civilización. Yo creo que el que se alejó de la civilización desde hace mucho tiempo es Vladimir Putin, porque lamentablemente este presidente controla ese país, pero yo me niego a pensar que todo el pueblo ruso esté de acuerdo con este tipo de acciones que realice su presidente, en este caso, el señor Vladimir Putin. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.